La primera vez que conocí a David, me sonrió con una calidez perfecta. Su apretón de manos fue firme, pero no agresivo, y su contacto visual fue directo, sin llegar a ser incómodo. Me preguntó cómo había sido el trayecto hasta allí, comentó sobre el clima y me ofreció café con la cantidad justa de amabilidad y atención. A simple vista, era el modelo perfecto de un profesional encantador y bien ajustado. Y, sin embargo, mientras nos sentábamos en aquella sala de entrevistas estéril de la institución psiquiátrica, sabía que tenía frente a mí a un hombre que había apuñalado a su socio comercial 17 veces por una discusión trivial sobre el diseño del logotipo de la empresa. «No entiendo por qué todos hacen tanto escándalo», dijo David con naturalidad, mientras removía su café. «La gente se enoja, las cosas pasan, la vida sigue». Su voz no mostraba ni remordimiento ni ansiedad, solo un leve desconcierto ante la reacción de los demás frente a lo que había hecho. Como psicóloga especializada en casos forenses, he tratado con muchas personas a las que la sociedad etiqueta como psicópatas. Pero David era diferente. La mayoría de los delincuentes violentos que había entrevistado mostraban al menos cierta conciencia de las normas sociales, incluso si elegían violarlas. David, en cambio, realmente no podía entender por qué sus acciones eran consideradas extremas. Aún más impactante, durante nuestras extensas sesiones de evaluación, sus indicadores fisiológicos se mantenían increíblemente estables. Incluso al describir su crimen con todo detalle, su ritmo cardíaco, su sudoración y la dilatación de sus pupilas apenas mostraban variaciones. David tenía una condición que ha fascinado y perturbado a los científicos durante décadas. Literalmente, era incapaz de sentir miedo, y su caso ofrece una ventana al complejo entramado neurocientífico de la psicopatía, muy lejos de las representaciones simplistas que solemos ver en películas y medios de comunicación. Para entender qué hace diferente a alguien como David, tenemos que empezar con la amígdala, una estructura con forma de almendra, situada en lo profundo del cerebro, que actúa como nuestro centro de procesamiento emocional. Los estudios de neuroimagen han encontrado, de manera consistente, que las personas con rasgos psicopáticos presentan un volumen y una actividad reducidos en la amígdala, especialmente al observar imágenes de miedo o angustia que normalmente provocarían reacciones intensas en la mayoría de las personas. En el caso de David, una resonancia magnética funcional reveló algo aún más extremo. Su respuesta de la amígdala era casi inexistente, no solo ante estímulos de miedo, sino ante cualquier contenido emocional. Esto no era solo psicopatía tal como solemos entenderla, era una desconexión profunda entre los sistemas cognitivos y emocionales de su cerebro. «Yo sé que debería sentirme mal», me dijo David durante nuestra tercera sesión. «He leído libros sobre emociones. Entiendo el concepto de culpa, pero es como tratar de explicar los colores a alguien que nació ciego. Puedo aprender lo que significan las palabras, pero no puedo experimentar el sentimiento en sí». Este tipo de ceguera emocional es el núcleo de la psicopatía. La condición se caracteriza por un conjunto de rasgos: encanto superficial, falta de empatía, impulsividad y, quizá lo más significativo, una respuesta reducida al miedo. Pero, al contrario de lo que muchos creen, estos rasgos existen en un espectro, más que como un diagnóstico absoluto. La lista de verificación de psicopatía revisada del Dr. Robert Hare, PCLR, considerada la herramienta de evaluación de referencia en el campo, evalúa 20 características diferentes para generar una puntuación que va de 0 a 40. Una persona promedio suele obtener alrededor de 4 o 5 puntos. Los asesinos en serie y otros casos extremos suelen superar los 30 puntos. David obtuvo un 36,
colocándolo en el percentil más alto jamás medido en cuanto a rasgos psicopáticos. Pero aquí es donde la ciencia se vuelve particularmente interesante. La psicopatía no es necesariamente una condena a la violencia o a la criminalidad. Los estudios sugieren que aproximadamente el 1% de la población general cumple con los criterios clínicos de psicopatía, y sin embargo, la gran mayoría nunca comete crímenes violentos. De hecho, ciertos entornos y profesiones pueden incluso recompensar la valentía, la capacidad de decisión y el desapego emocional que caracterizan esta condición. Tomemos como ejemplo a James, otra persona que evalué con una puntuación de 28 en la PCLR, lo que lo coloca dentro del rango clínicamente significativo de psicopatía. A diferencia de David, James canalizó sus rasgos hacia una exitosa carrera como cirujano de trauma. Su capacidad para mantenerse calmado bajo presión, tomar decisiones rápidas sin interferencia emocional y desconectarse del sufrimiento a su alrededor lo hacía excepcionalmente eficaz en el quirófano. Cuando todos los demás entran en pánico, es cuando yo mejor funciono, me dijo James. La sangre no me molesta, los gritos no me molestan, solo veo el problema que hay que resolver. El marcado contraste entre David y James plantea una pregunta crucial. Si ambos comparten perfiles neurológicos similares, ¿por qué uno se convirtió en un delincuente violento mientras que el otro se convirtió en un médico respetado? La respuesta radica en lo que los científicos llaman la hipótesis del psicópata exitoso, la idea de que factores ambientales, rasgos de personalidad secundarios e intervenciones tempranas pueden canalizar las tendencias psicopáticas hacia resultados socialmente aceptables o incluso beneficiosos. La genética, sin duda, juega un papel. Estudios con gemelos sugieren que los rasgos psicopáticos tienen una heredabilidad de alrededor del 50%, una variación en el gen MAOA, a veces sensacionalmente llamado el gen guerrero, se ha vinculado con un aumento de la agresividad y una reducción de la empatía. Pero la genética es solo una parte de la historia. Las experiencias en la infancia parecen ser clave para determinar si las tendencias psicopáticas derivan en resultados destructivos. James creció en un hogar estable de clase media, con límites claros y consecuencias consistentes. Sus padres, al reconocer desde temprano sus diferencias emocionales, le proporcionaron una estructura constante y le enseñaron explícitamente las reglas sociales que no le salían de forma natural. Mi madre solía decir que nací sin ciertos instintos, así que tuvo que enseñármelos manualmente, recordó James. Me explicaba literalmente por qué otros niños lloraban o sentían miedo, qué debía decirles y cómo debía actuar. Era como aprender un idioma extranjero, pero funcionó. La infancia de David no pudo haber sido más distinta. Abandonado por su madre a los 4 años, pasó de un hogar de acogida a otro, donde experimentó tanto negligencia como abuso. Sin figuras de apego estables ni límites consistentes, sus tendencias naturales hacia la manipulación y el incumplimiento de las reglas se reforzaron en lugar de ser redirigidas. Aprendí desde muy pequeño que los adultos eran o amenazas a neutralizar o recursos para explotar, explicó David con una frialdad clínica. A los 8 años, ya sabía cómo hacer que los padres adoptivos sintieran tanta lástima por mí que me daban todo lo que quería. A los 12, sabía cómo hacer que me tuvieran miedo cuando eso funcionaba mejor. Esta combinación de diferencias neurológicas y factores ambientales crea lo que los investigadores llaman la tormenta perfecta para la psicopatía violenta. Los mecanismos del cerebro responsables del procesamiento del miedo no se desarrollan de manera normal, dejando al individuo sin el sistema de alarma interno
que ayuda a la mayoría de las personas a evitar conductas peligrosas o socialmente destructivas. Sin estructuras externas que compensen este déficit interno, el resultado puede ser una persona que literalmente no entiende por qué no debería hacer daño a otros si eso le beneficia. Quizás el aspecto más escalofriante de entrevistar a alguien como David es darse cuenta de que su razonamiento moral no es simplemente diferente, sino que opera en un marco completamente distinto. Para la mayoría de las personas, las decisiones morales implican tanto un cálculo racional como una respuesta emocional. No robamos, no solo porque es ilegal, sino porque empatizamos con la pérdida de la víctima y sentiríamos culpa después. Para David, la moralidad es puramente transaccional. Entiendo el concepto de reglas, me dijo. Si las rompes y te atrapan, hay consecuencias. Esa es información útil. Pero la idea de que las reglas existen porque los sentimientos de las personas importan, eso es solo sentimentalismo ineficiente. Esta perspectiva no es simplemente insensible, sino que refleja una forma fundamentalmente diferente de procesar la información social. Psicópatas como David pueden comprender intelectualmente las emociones de los demás, pero las experimentan como abstracciones distantes en lugar de realidades convincentes. Es lo que los psicólogos llaman saber sin sentir. Esta ceguera emocional afecta mucho más que solo el miedo. Investigaciones recientes sugieren que los psicópatas tienen dificultades para reconocer y responder adecuadamente a todas las emociones, en particular la tristeza y el asco. Esto podría explicar su desconcertante incapacidad para aprender de experiencias emocionales que tendrían un impacto profundo en la mayoría de las personas. Tras ser condenado por agresión en sus 20s, David participó en un programa de rehabilitación penitenciaria centrado en desarrollar la empatía a través de declaraciones de impacto de las víctimas. Cuando se le preguntó qué había aprendido, su respuesta fue reveladora. Aprendí que si apuñalas a alguien, la gente se molesta mucho y habla de ello durante mucho más tiempo del que parece razonable. Recordaré eso para mi próximo análisis de costo-beneficio cuando me enoje. Había absorbido la información sin interiorizar su significado emocional, un rasgo distintivo de la mente psicopática. Sin embargo, nuestra comprensión de la psicopatía sigue evolucionando de formas sorprendentes. Uno de los hallazgos más intrigantes en los últimos años proviene de estudios sobre la toma de decisiones en psicópatas bajo diferentes condiciones lingüísticas. Cuando se les presentan dilemas morales en su lengua materna, los psicópatas muestran las respuestas típicamente utilitarias que esperamos. El fin justifica los medios, las consideraciones emocionales son irrelevantes, etc. Pero cuando los mismos individuos consideran dilemas idénticos en un segundo idioma que aprendieron más tarde en la vida, sus respuestas se asemejan notablemente más a las de personas sin rasgos psicopáticos. Esto sugiere que el desapego emocional asociado con la psicopatía podría ser, al menos en parte, dependiente del contexto en lugar de ser absoluto. Este descubrimiento se alinea con evidencia emergente de que ciertas formas de terapia pueden ayudar a las personas con rasgos psicopáticos a desarrollar empatía cognitiva, es decir, la comprensión intelectual de las emociones de los demás, incluso si nunca llegan a experimentar completamente la empatía emocional, como lo hace la mayoría de las personas. El Dr. Kent Kiehl, un investigador líder en la neurociencia de la psicopatía, ha sido pionero en programas enfocados en enseñar a los delincuentes psicopáticos a analizar sistemáticamente las consecuencias de sus acciones y las perspectivas de los demás. Aunque los participantes no desarrollan repentinamente respuestas emocionales normales,
sí pueden aprender a integrar estas consideraciones en sus procesos de toma de decisiones, lo que potencialmente reduce las conductas dañinas. Estos hallazgos ofrecen una visión más matizada que la narrativa de nacidos malvados que domina la cultura popular. Los psicópatas no son monstruos sobrenaturales ni simplemente gente mala. Son individuos con diferencias neurológicas específicas que afectan profundamente cómo experimentan e interactúan con el mundo. Fui testigo de esta realidad de una forma particularmente impactante durante mi última sesión con David. Como parte de una batería estándar de evaluación, le mostré una serie de imágenes diseñadas para evocar distintas respuestas emocionales mientras monitoreaba sus reacciones fisiológicas. Cuando le presenté fotos de niños heridos, imágenes que angustiarían a la mayoría de las personas, sus signos vitales permanecieron sin cambios. Pero entonces le mostré una foto de una celda de prisión. Por primera vez, sus mediciones se alteraron, no de manera dramática, pero sí de forma perceptible. Cuando le pregunté en qué estaba pensando, respondió con una inusual vacilación. No me gustan los espacios confinados. Estar encerrado es ineficiente. Me impide hacer lo que quiero. No era miedo en el sentido que la mayoría reconocería, pero era la aproximación más cercana que David podía experimentar. Un reconocimiento racional de un escenario que limitaría su autonomía. Y en ese momento, vislumbré la profunda soledad de su condición. Sin el lenguaje emocional compartido que conecta a la mayoría de los seres humanos, él navegaba un mundo que debía parecerle irracional, lleno de personas que tomaban decisiones basadas en sentimientos que podía observar, pero nunca comprender realmente. Esto no justifica las acciones de David, ni sugiere que las personas con psicopatía severa no deban rendir cuentas por sus comportamientos dañinos, pero sí nos obliga a reconsiderar las nociones simplistas de bueno y malo, y a reconocer que los aspectos más perturbadores de la conducta humana suelen tener raíces neurobiológicas complejas. La ciencia de la psicopatía sigue avanzando, con investigaciones prometedoras sobre estrategias de intervención temprana para niños que muestran rasgos insensibles y poco emocionales, los precursores del desarrollo de la psicopatía adulta. Los estudios sugieren que enfoques parentales especializados, que enfatizan recompensas y consecuencias consistentes, educación emocional explícita y el cultivo de cualquier capacidad de apego que pueda existir, pueden mejorar significativamente los resultados. En el caso de adultos con rasgos psicopáticos, la terapia tradicional centrada en la introspección emocional suele ser ineficaz. Sin embargo, programas enfocados en conductas concretas, consecuencias claras y apelaciones al interés propio muestran mejores resultados. Un psicópata puede que nunca se preocupe por el sufrimiento ajeno como un fin en sí mismo, pero puede aprender que causar ese sufrimiento generalmente le trae consecuencias negativas a nivel personal. James, el cirujano que mencioné antes, representa este enfoque adaptado para vivir con rasgos psicopáticos. No me importa naturalmente si mis pacientes viven o mueren a nivel emocional, reconoció, pero me he entrenado para reconocer que su supervivencia es crítica para mi éxito profesional y mi reputación. Mi interés propio se alinea con mantenerlos con vida, así que me esfuerzo al máximo para lograrlo. Quizás lo más importante es que comprender la neurociencia de la psicopatía nos recuerda que la mente humana es mucho más diversa de lo que nuestras experiencias cotidianas nos hacen creer. La mayoría de nosotros asumimos que los demás perciben el mundo de manera similar a como lo hacemos nosotros, con respuestas emocionales parecidas ante situaciones similares. Pero condiciones como la psicopatía revelan que esta suposición es profundamente errónea.
Mientras observaba a David siendo escoltado de regreso a su celda después de nuestra última sesión, me impresionó el viaje paralelo de nuestro entendimiento, tanto sobre la psicopatía en sí como sobre las personas que la experimentan. Hemos pasado de una condena moral simplista a reconocer diferencias neurobiológicas complejas, de ver a los psicópatas como monstruos inhumanos a entenderlos como seres humanos con variaciones cognitivas específicas que afectan drásticamente su forma de experimentar el mundo. Esto no significa abandonar el juicio moral o justificar acciones dañinas. David debe estar en una instalación segura, no porque sea malvado en un sentido metafísico, sino porque su configuración cerebral particular, su historia de vida y sus comportamientos aprendidos lo convierten en un peligro real para los demás. Comprender la ciencia detrás de su condición no cambia esa realidad, pero sí nos da mejores herramientas para abordarla de manera efectiva. Y, quizás lo más importante, entender casos como los de David y James nos ayuda a reconocer el espectro de diferencias neurológicas humanas que dan forma a nuestra sociedad, en formas tanto desafiantes como beneficiosas. Los mismos rasgos que hacen a alguien como David peligroso en un contexto pueden hacer a alguien como James excepcionalmente valioso en otro. El hombre que no podía sentir miedo nos ofrece una ventana, no solo hacia la ciencia de la psicopatía, sino hacia la profunda diversidad de las mentes humanas y la compleja interacción entre la naturaleza y la crianza que nos moldea a todos. Un recordatorio de que, bajo la superficie de nuestra humanidad compartida, existe un universo de diferencias en la forma en que cada uno experimenta el mundo. Gracias a todos por acompañarme en esta exploración de la psicopatía y la neurociencia detrás de ella. Si les pareció interesante, no olviden darle like y suscribirse para más análisis profundos sobre la psicología que da forma al comportamiento humano. Déjenme sus comentarios con preguntas o reflexiones y cuéntenme qué otros temas psicológicos les gustaría que cubriera en el próximo video. Hasta la próxima. Y sigan siendo curiosos sobre las complejas mentes que nos rodean.